El problema que se va a resolver será de calcular las medidas de una construcción rectangular que se va a construir en un terreno triangular. Ese terreno tiene forma de triángulo rectángulo. Sus medidas son 50 de ancho y 100 metros de largo. La carretera vendría siendo la hipotenusa. 50 metros es un cateto, 100 metros es el otro cateto. Aquí tengo los 90 grados. Lo primero que se va a hacer es interpretar ese triángulo rectángulo en el plano cartesiano. Entonces, en el eje X voy a visualizar el cateto de 50 metros, yendo de 0 a 50. En el eje Y voy a visualizar el cateto de 100 metros, yendo de 0 a 100. Y la carretera la voy a interpretar como una recta que cruza el eje Y en 100 y al eje X en 50. Una recta con estas características va a tener por ecuación y igual a menos 2x más 100. 100 me indica dónde va a cruzar la recta el eje y lo que multiplica a x, que es menos 2, me indica su inclinación. Va a tener una inclinación negativa, ¿sí? Una vez que ya tengo la expresión de la recta como una función, y igual a menos 2x más 100, esto me va a servir para poder relacionar la altura y la base que debe tener la construcción rectangular que quiero construir, de tal manera que el área de esa construcción sea máxima. Y cuando hablo de máximos, es que voy a aplicar el método de máximos y mínimos, en el cual se utiliza la derivada para determinar cuáles son los valores en los que se obtiene el máximo, el mínimo o el punto de inflexión. ¿Qué es lo que me va a permitir relacionar la base con la altura? Yo lo que quiero maximizar es el área. X le voy a llamar lo que mida la base, Y le voy a llamar lo que mida la altura. ¿Cómo se relaciona la base y la altura? Mediante la ecuación Y igual a menos 2x más 100. El área es base por altura, es el área de la construcción, el área de un rectángulo. Si sustituyo me queda x por y. El valor de y es menos 2x más 100. X que multiplica menos 2x me va a quedar menos 2x cuadrada. X que multiplica 100 me queda 100x. Entonces acabo de expresar el área como función de x, que es nada más la base. Entonces, una vez que tengo mi área en función de la base nada más, lo que hago es aplicar el método de cálculo diferencial para determinar los máximos y mínimos de esta función. Ese método, como primer paso, tiene calcular la primera derivada de la función. Cuando derivo menos 2x al cuadrado, multiplico el exponente por el coeficiente. 2 por menos 2, menos 4. El exponente 2 disminuye 1, nada más me va a quedar x a la 1, que se escribe x. Y un número por x, al derivar, solo va a quedar el coeficiente 100. Entonces, al derivar obtengo menos 4x más 100. El segundo paso es igualar la primera derivada a 0. Me queda menos 4x más 100 igual a 0. El paso 3 es despejar el valor de x.
100 que está sumando, lo paso del otro lado restando. Menos 4 que está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Menos 100 entre menos 4, menos entre menos, más. 100 entre 4, 25. El paso 4 es ese valor de x que encontré, lo voy a sustituir en la función para obtener el valor de y. Cuando x vale 25, y va a valer 50. Entonces, el área máxima se va a tener cuando la base del rectángulo es 25 metros y la altura de 50 metros. Entonces, estas son las dimensiones que debe tener la construcción rectangular para que su área sea máxima. 25 metros es de la base y de la altura 50 metros para dar a un total de 12.500 metros cuadrados. Entonces, lo que van a hacer ustedes es algo muy similar a lo que acabo de hacer, pero lo van a hacer con otras medidas. Van a hacer primero cuando el cateto del triángulo rectángulo mida 30 metros y el otro cateto mida 50 metros. En este caso, la ecuación de la hipotenusa va a ser y igual a menos 3x más 90. Y van a hacer también este otro caso, cuando los dos catetos miden lo mismo, 40 metros. Y la ecuación de la carretera va a ser y igual a menos x más 40. Tienen que empezar desde la hoja número 3, expresar el área como base por altura, sustituir, aplicar el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4 y especificar cuál es el área máxima. ¿Sí? Eso es lo que van a tener que hacer para estos dos casos.